Buenas tardes, mi nombre es Carmen Cecilia Pinillos Olier, soy estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública y en la tarde de hoy estaremos trabajando sobre una temática muy fundamental y muy específica de la asignatura Gerencia Aduanera y Tributaria. La temática a trabajar es el control aduanero, la fiscalización aduanera y las medidas cautelares. Iniciamos entonces teniendo en cuenta que la parte de la expresión control aduanero ha sido definida en el glosario de los términos aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, como medida aplicada a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsabilidad de la aduana. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta parte del control aduanero, la fiscalización aduanera y las medidas cautelares, siempre van a estar inmersa una oficina muy central, muy específica y sobre todo aquí en Colombia, que es la DIAN, que es el departamento que está a cargo del recaudo de impuestos y de aduanas. Entonces, en esta parte, siguiendo la secuencia del control aduanero, hay un objetivo muy fundamental en esta parte del control que tiene que ver con el aseguramiento y el cumplimiento de la legislación vigente por parte de los agentes, con el propósito tanto de impedir estafa como fraudes y contrabando. Entonces, todo lo que tiene que ver con aduanas está siempre sujeto a que pueda haber un fraude, puede haber contrabando y ¿por qué no? También pueden haber medidas de estafa. Entonces, por lo tanto, la aduana cumple tres funciones fundamentales. La primera función que tiene la aduana es el recaudo de los impuestos y tiene que ver también con la importación de las mercancías, el cobro del IVA y de aquellos aranceles. También tiene que, como función, exigir el cumplimiento de las medidas sancionatorias o sancionatorias en cuanto al transporte de importación y exportación de temas fitosanitarios o sanitarios en cuanto a esta parte de las importaciones y las exportaciones. Y por último, ejercer el control previo, simultáneo, posterior en los procesos aduaneros donde la llegada de mercancías al territorio aduanero nacional desde la llegada de la mercancía hasta su nacionalización y posterior entrega al importador. Es decir, la aduana está inmersa desde que el producto va a llegar hasta que el producto es entregado a quien lo compra. Entonces, como todo, lo rige una norma. La norma que hace parte del control aduanero está basado en la 1165 del 2019 y específicamente en el artículo 578. Este nos establece un control, nos garantiza un control de aduana. Eh, Tiene tres partes este control aduanero del cual yo les estoy hablando, y es el que tiene que ver con la fase de la normatividad con la norma internacional, el control anterior, el control concurrente, o sea, el que se hace en el momento, y el control posterior. La fiscalización aduanera, que es otro de los aspectos a trabajar en esta asignatura, tiene que ver con la facultad que tiene la administración tributaria y que le permite verificar el cumplimiento estricto de las obligaciones tributo aduaneras que deben cumplir obligatoriamente los operadores de comercio exterior. Entonces, aquí en esta parte, fíjense que la primera parte que hablamos fue el del control en de la entrada y la salida de los productos basados en el pago de impuestos, de evitar fraudes, evitar sanciones, evitar contrabando y evitar estafas. Entonces, ya en esta parte de la fiscalización, ya es como el ente que se encarga del recaudo, es decir, que está pendiente a que esos recaudos, esas obligaciones sean pagadas.
Existen tres tipos de fiscalización aduanera que son las siguientes: el reconocimiento físico de la mercancía, la revisión de la documentación y las visitas de auditoría a los operadores de comercio exterior. En este sentido, la aduana también cumple tres funciones. ¿Cuáles son las funciones que cumple la parte de la aduana? Que es vigilar y fiscalizar los pasos de la mercancía por las fronteras, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para la determinación de los tributos, generar las estadísticas de comercio exterior, realizar otras funciones que le encomiende la ley, fiscalización de los flujos de caja, fiscalización al flujo de pasajeros, combatir la parte del contrabando y la investigación y la parte de la inteligencia. También tiene unas etapas y entre esas etapas tiene tres etapas. La primera etapa que tiene que ver con una verificación física de la mercancía en el momento en que se hace el despacho aduanero. La otra etapa es en la ejecución de las auditorías en el momento de que se haga una muestra representativa de los operadores de comercio exterior. Y la última etapa es la realización de operativos y patrullajes a nivel nacional a fin de reprimir el contrabando. Asimismo, la fiscalización aduanera tiene unas características muy puntuales y entre esas características se van a destacar cuatro y se ejercen en los locales del usuario y los auxiliares de la administración, es decir, fuera de la zona primaria. Se supervisa el uso y el destino de la mercancía. Se supervisa el cumplimiento de las obligaciones aduaneras por parte de los auxiliares de la administración. Y la POLFA, que es la Policía Fiscal Aduanera, tiene la potestad de hacer retenciones preventivas de la mercancía hasta tanto no se comprueben si la situación legal se dio en el término legal como se debe hacer en el territorio nacional. Por último, están las medidas cautelares y las clases de medidas cautelares. Entonces definimos las medidas cautelares como aquellas medidas que se adoptan o que adopta una autoridad aduanera dirigidas a limitar e impedir temporalmente el ejercicio de los derechos de disposición o administración sobre mercancías o pruebas de interés para un proceso que le permiten asumir la custodia o controles sobre ella. Entonces, fíjense que hemos venido hablando primero de el ente de control, que es la aduana, después de la parte de auditoría y el recaudo, que es la parte de la fiscalización, y ahora por último las sanciones, que son las medidas cautelares. Entonces, también teniendo en cuenta el decreto que hemos venido tocando, que es el 1165 de 2019, se, se establecen allí unas medidas cautelares. Dentro de las medidas cautelares están la aprehensión, la suspensión en la operación de los procesos de importación y exportación, la suspensión o provisional de la autorización o habilitación del registro de usuario aduanero, la inmovilización, el seguimiento, acompañamiento de las mercancías, la imposición de dispositivos de seguridad, la verificación de la mercancía y la verificación del consignatorio destinatario o importador. Entonces, fíjense que son tres partes que hemos visto en la parte de gerencia aduanera, pero son tres partes que van todas unidas, enlazadas unas con otras. Es decir, el funcionamiento de una hace que la siguiente tenga mejor operatividad y por último, pues todas van concadenadas. Como explicaba ahorita, la parte de la aduana, que es la que tiene que ver con el movimiento de la mercancía como tal, desde que llega o sale, la parte de la fiscalización que tiene que ver con la parte de la auditoría y el recaudo, y las medidas cautelares o sancionatorias que son las que se le aplican o que se tienen en cuenta no solamente para sancionar, sino para prevenir. Bueno, con esto doy por terminada la explicación de lo trabajado en la parte de la unidad de la guía. Muchísimas gracias.